Aquí vamos a hablar hoy día, bienvenido a esta nueva edición del podcast de Cachistory Channel. Vamos a hablar hoy sobre diferentes mitos y relatos populares, más o menos así, que se dan en la historia o que se han dado en la historia y que tenemos conocimiento nosotros. Igual, obviamente, los invitamos a debatir o a hablar usted en el DM de la cuenta o por diferentes medios de comunicación. O también buscar, de hecho, nuevas cosas que se les parezcan interesantes y esas cosas, no sé. Ujú. Pero, o sea, son temas como tipo mitos que de hecho se tienen que estudiar en la historia porque no hay como un relato tan oficial. O sea, no todos los que vamos a hablar, pero al menos los que yo pienso decir sí. Pero, no sé. eh, Eso. De igual manera, tampoco vamos a hablar solamente sobre mitos como de la antigüedad, también vamos a hablar sobre mitos populares respecto, no sé, pues, a Más Chile. contemporánea a nosotros, Sí, que son como que todos tenemos con un conocimiento mucho más cercano y que compartimos con esos mitos muchas veces. Así que eso, gente. Esperamos que les guste este capítulo de Catchy Story Channel, el nuevo podcast que tiene título dado por usted, obviamente, por los seguidores. Así que esperamos sí. que lo disfruten bastante. Vamos a dar comienzo nomás. Aquí, Así Aguatín es. representando la tarde. Vea. Con nuevo Viva, micrófono, viva. Aguatín, con nuevo micrófono. Ah, también. Tengo nuevo micrófono, ahora se me escucha más clarito, se me escucha más bonito. Más Gucci. Bueno, Ujú. entonces, profesores, compañeros, esta es nuestra presentación del día de hoy. Eh, Hablaremos sobre, Somos no el sé, grupo B, va a hablar sobre la mitocondria. ¿No? los cromosomas. Los Yo tengo un profe de biología que sí, que le decían mitocondria. Increíble. Mitocondria, el profe mitocondria, está bien, sí. Está bien, sí. Espero que Y cuando yo también le sea decían profe, mitocondria. pero cuando yo sea profe no me tengas sobrenombre, weón. Increíble. Imposible. Bueno, Probablemente Ya, los tengan. triste, triste. ¿Saben qué? Me gustaría hablarles sobre un mito que, como digo, se tiene que estudiar, porque no hay como una idea clara, o tal vez, o sea, bueno, porque no hay muchos documentos o fuentes que lo respalden, pero es sobre la fundación de Roma. Y bueno, la fundación de muchas civilizaciones antiguas tienen están su... basados en mitos, están basados en Sí, mitos. están basadas en mitos, ahora que, por ejemplo, la misma Grecia que se basaba en los, en los También, indoeuropeos y todas también estas los cosas. aztecas con el águila que estaba en el nopal. No sé ¿En si serio? conocen esa historia, sí, po. Sí, ¿Cómo? supone, por lo que tengo entendido que supone que el origen de Tenochtitlan, la capital azteca, era porque, o sea, el lugar donde se ubica, que es una zona muy pantanosa, en su origen era un pantano, po. Y como que al medio del pantano había un nopal y que nopales son estos como tipo cactus, o una cactácea Es que una cactácea. sí que produce la tuna. Y, y sobre ese nopal había un águila comiendo una serpiente, algo así. Y ahí creo que la leyenda era como que, no estoy seguro, no mejor te estaré divulgando mal, pero creo que era como que la leyenda decía que el lugar donde se encontrara esa águila sobre el nopal comiéndose la serpiente era como donde se tenía que fundar la capital de los aztecas, o la ciudad Y, como principal. y de hecho, también recordemos que, bueno, yo creo que a raíz de eso mismo, el escudo de México es un águila comiéndose una serpiente arriba de un nopal. En Sí. efecto, sí, de hecho, en Ciudad de México encontraron enterrada la ciudad de Tenochtitlan. ¿En serio? Sí, Increíble, creo, no sabía la verdad. si mal no me equivoco. Ahora te equivocaste y les diste datos Ah, erróneos sí, a todos los oyentes, me parece. sí, pero la idea igual es que investiguen si nosotros Ujú. le estamos dando como la motivación, Era pero bait, bueno, era bait, era cualquier bait. cosa. No, pero ya, volviendo a Sí. Roma, es que lo interesante de Roma es que su origen bueno, según lo del mito, viene estrechamente relacionado con la historia de Grecia. O sea, claramente uno cuando piensa en Roma es como ya la Grecia 2.0, o sea, claramente los que no tienen mucho conocimiento, porque comparten cultura, dioses y un montón de cosas más. De hecho, muchas veces hay gente que confunde a los espartanos con los romanos por, no sé, por las guerras o por las luchas, o
armaduras también hay gente que los confunde. Pero bueno, no quiero hacer como más relleno. El tema es que la fundación de Roma, o al menos su instalación en ese espacio eh, de la península ibérica, o sea, itálica, nada que ver la ibérica, es que Eneas, si no me equivoco, era un príncipe que participó en lo que fue la guerra de Troya, así, pero muchos siglos atrás. Y este tipo se escapó con unos troyanos, po, porque ya en Troya estaba quedando la embarrada, la destruyeron ya como 8 veces, por algo Sálvese siempre quien se... pueda, weón. Sí, era un sálvese quien pueda, así, un caos ahí, Troya toda quemada, destruida, y pensar que todo inició por minitas. Eh, Peleas de espalda. Eh, ya pues se escaparon, se pasearon por ahí, por el Mediterráneo, se pasearon por eh, Europa, o sea, en el sur de Europa, y llegaron hasta donde había un pueblo que eran los latinos. Y ya pues este tipo dijo, bueno, está bonito este lugar, y también me gusta esta señora, o sea, esta mujercita, y se casa con la princesa de los latinos, y de ahí empiezan a hacer lo que es toda la como raza romana. Y de hecho de esa misma como línea o linaje salieron Rómulo y Remo, que ahí se forma otro mito más, que es el de la loba. Y bueno, el de la loba es súper conocido, onda. Sí, la Mm, mayoría de la gente los conoce. Ujú. sí, sí, de hecho, para los que conozcan Valpo, acá hay una plaza donde incluso hay una estatua de la loba con Rómulo y Remo. No sé si lo han visto ustedes, no. Sí, está en el, si no me equivoco, en el Parque Italia, al frente del Cine Hoyts, en Pedro Montt. Hay una columna con una loba, ¿cómo se llama? Eh, No recuerdo. Sí tenía un Eh, nombre, pero loba capitolina. La loba capitolina, si no me eso, equivoco. eso, Sí. Luperca, ahí está. Era Luperca se llamaba la buena. Increíble. Luperca. Ujú. No, pero sí, po, bastante interesante la verdad, pues o sea, hay mitos fundacionales que todos conocemos, por ejemplo el de Roma, pero como el otro que menciona la Guatín, que uno no cacha y que son interesantes ver, pues y que todo está como muy relacionado a eso. O sea, nosotros como civilización en general, así como humanos, estamos muy apegados como a los diferentes mitos, pues son bastante parte de la interesante. cultura, pues. Entonces, o Sí, pues, sea, cultura popular, pues. Mm. dentro de la cultura también entra lo que es lo social, entonces es parte fundamental de cada civilización y a esta altura aquí, de cada nación. Ujú. Porque igual la mayoría de los mitos son transmitidos al principio como en cierto, oralmente, po. Entonces muchos de estos mitos van cambiando y mutando a través de los años que quizás no eran iguales como eran en realidad, pero es bastante interesante esa transformación que tienen, Y a po. veces se tergiversan. De hecho, Eso es lo bacán, po. Sí, la misma Ilíada y la Odisea que la escribió Homero se puede considerar como un mito también, aunque hay como pruebas que verifican o que dicen que sucedió tal evento, o al menos que existió Troya, pero que esta fue como cambiando porque eh, la Ilíada y la Odisea se hizo en un tiempo completamente distinto a donde vivía o en el que estaba, eh, Pero o sea, vivito y coleando el Homero. Le fue transmitido de manera oral, verbal. Entonces este tipo la escribió, incluso hay muchas partes donde este pone armaduras de su época, bueno, en como cuatro, o sea, en un enfrentamiento que ocurrió unos 4 o 5 siglos antes. Entonces como que sí o sí estas van cambiando hasta que al menos alguien lo pueda escribir. Sí, ujú. ese es como uno de los problemas que hay con el tema de los mitos, o sea, de los mitos. Igual lo bacán de los mitos, de mi punto de vista, es lo que dice la Guatín, que van cambiando y que cada, por así decirlo, generación le va agregando diferentes tintes de su contexto en el que vive. Y es una cuestión que a mí me, me impresiona mucho y me llama mucho la atención. Y que por eso los mitos están tan ligados a la parte popular de una cultura. Por ejemplo, incluso, o sea, me llama más la atención y cuando hablamos de mitos, yo me voy.
quizá el Patardo se va como a una parte más de historia universal, como de los mitos, y le interesa eso más, pero a mí por lo menos me llama mucho la atención los mitos de Chile, porque igual como país yo encuentro que tenemos una cultura súper bacán y que tenemos muchos mitos y diferentes leyendas. Bueno, tenemos las cartas también, son muy bacanes, que no auspician este episodio, lamentablemente. Mito y leyenda. Auspícenos, Eh, por favor. por favor, Ansaldo, creo que, ¿de qué eran, Ansaldo? ¿De qué eran esas No, cuestiones? de Salo. Salo De creo que. Salo, por favor, Salo, auspícianos. Pero no, pues la cuestión es que me gustan mucho los mitos populares que hay en Chile, los mitos y las leyendas que hay en Chile, porque dan cuenta como de la cultura que tenemos y que al fin y al cabo la cultura americana es como una simbiosis entre muchas cosas y que nace algo muy interesante. Y por lo menos todos estos mitos populares, desde el punto de vista que yo lo veo, tienen como una visión más de como pedagógica, a mi parecer, ya que enseñan diferentes, ¿cómo se llama esto? Dejan diferentes enseñanzas para las futuras generaciones. Por ejemplo, en el caso de lo que dice el Pato, el mito fundacional de Roma da como a las siguientes generaciones una base eh, como más como heroica del origen de la ciudad. En cambio, los mitos de acá de Chile, por ejemplo, yo creo que ya eso tiene una base pedagógica, pero los mitos de acá de Chile son como más enfocados como a las enseñanzas del ambiente popular. Y por ejemplo, se me viene a la mente, no sé, por ejemplo, el Trauco, que dicen así como el Trauco ya este ser antropomórfico que eh, atraía y embarazaba a las mujeres por ahí. Y que al fin y al cabo yo lo veo como la forma de hacer que las mujeres no salieran en ese momento solas y que estuvieran como más arraigadas al ambiente familiar. Esa es la enseñanza que deja. Igual todos sabemos Ujú. cuál es la verdadera como O cuestión que sea, pasa por ahí. si bien no se sabe cómo. O sea, bueno, se sabe hasta cierto punto porque existe gente que. Normalmente la gente más antigua, incluso la gente más conservadora, normalmente dice que era el origen del trauco va como a que normalmente las mujeres una vez quedaban embarazadas le echaban la culpa al trauco y en verdad era porque salían escondidas con otros hombres, pero también hay gente y tiene como bastante fuerza de que el trauco era como. Esto es un poquito polémico, sí, que no voy a profundizar mucho, pero como que el origen del trauco abarca respecto a los abusos de los sacerdotes de la Iglesia Católica Ah, ya. y, y que y que ocultaban eso a través de la leyenda del trauco. Pero bueno, yo no sé, Ahí nomás no, sa- no sé, lo deja ahí ahí la nomás. dejo, no sabría decir cuál es el origen verdadero. Pero siguiendo también respecto a los mitos de Chiloé, que Chile tiene una cultura pero fantástica que me encanta mucho, que es a un tema que incluso se es parte en sí de la historia, sobre todo de Chiloé, que es la recta provincia. No sé si muchos sepan sobre la existencia de esta, que se supone que en Chiloé, no sabría decir bien en qué años, pero existía como tipo un gobierno de brujos y que estos tipos como que manejaban a Chiloé como tras la sombra y eran artífices de muchas cosas que sucedían dentro de la isla. Y, o sea, dentro del archipiélago. No solamente la gran isla, también en la, Ahí las en la otra isla, conindentes. sí. Ujú. Y también de esta, como de este mito de realidad, entre comillas, surgen más leyendas, como lo es la leyenda del Imbunche y la del Camahueto. En el caso del Imbunche era como un ser humanoide que caminaba en tres patas, por así decirlo, porque caminaba con los brazos y con una pierna, con una sola pierna, porque la otra la tenía como pegada en la espalda y la tenía como torcida. Y eso era como Ya. para evitar que se pudiera escapar o algo así. Y una vez, y normalmente cuidaba como las cuevas donde se reunían los brujos
a hacer todas sus fechorías. Oh, increíble. A mí igual, o sea, mira, igual busqué información y es a partir de fines del siglo XVIII hasta el siglo XX. Y lo que tú habláis de la sexta provincia, de la recta provincia, disculpa. Pero a mí lo que me pasa con los mitos y la leyenda, en especial de Chile, es que me dan como mucho miedo, ¿no? O me preocupan, me dan como una Eh, sensación de inseguridad. es que perturban. Son Sí. como. No sé, están hechos como para asustar. Onda, por ejemplo, el mismo tuetué, Sí, eh, po. que se utiliza más como para asustar a la gente que como para eh, enamorarla con la mitología. De hecho, me acuerdo de una vez que fui al norte, no me acuerdo qué pueblo, pero un pueblo súper viejo, donde de hecho hay una de las iglesias más antiguas de Chile. Ujú. Eh, y literalmente ya pasamos por la placita y habían como, no sé, 30 letreros, no sé, en no sé cuántos árboles, todos con un mito distinto. Y todos eran como así, mitos tétricos, mitos, no sé, que eran como, no, mejor no salgáis a las tantas de la noche porque te va a aparecer un carruaje rodeado de perros y y te van a secuestrar, no sé, cosas así. No sé, los mitos chilenos son como muy cuidado nomás. Mm. Pero, Sí, pero- le voy a contar una anécdota. Me pasó que cuando yo era chico, mis papás tenían ganas de ir a Chiloé. ya, Y al menos mi hermano y yo, que nos daban miedo estas cuestiones de leyendas, como sobre todo la del Trauco, el Caleuche. Y a mí me daba miedo ir a Chiloé y al final no fuimos porque no queríamos, porque nos daba miedo. increíble. Igual después con los años fui y es una zona muy bacán Ujú. y nada que decir. Y también lo de que dijo el pato, de esto de árboles, me acordé que existe un libro que habla sobre la cultura chilota. Y ahí hay una cantidad, hay varias páginas que están dedicadas específicamente para cada leyenda. Y es súper bacán. Y me acordé con lo del Trauco, que también tenía como su contraparte femenina, que era la Fiora, que cuando, no sé, po, los hombres a veces no llegaban durante la noche y llegaban al otro día, y llegaban, no sé, pues todos para la embarrada, Jurado. curaban así, y le echaban la culpa a que la Fiora lo había secuestrado. Yo pensé que con contraparte femenina iba a referirte que los hombres cuando llegaban con una guagua a la casa era porque Ah, era como que No, pero lo otro que me recuerda también es como la pincoya. No, pero igual a mí, puta, pucha, yo soy de la quinta región y me llama mucho la atención las leyendas y las leyendas y los mitos de Valpo. Y en Valpo hay varios, hay bastantes y a mí uno de los que más me gusta es el de la cueva del Chivato. Y no sé si muchos conocen, pero se supone que lo he aquí en Valpo escuchado, es muy pero por conocido. nombre. Ujú. Se supone que, si no me recuerdo la memoria, porque me estoy acordando de mi época de educación básica en que me contaban esta cuestión, que en Valparaíso, en una de las calles del centro de Valparaíso, como el centro económico de Valparaíso, que actualmente creo que se ubica el Mercurio por ahí, si es que alguno conoce, va a cachar, está en, creo que es Condel, al final de Condel, en blanco, se ubica el Mercurio y está la cueva del Chivato. Se supone que ahí habitaba un ser antropomórfico, el cual tenía em, a ver, era la metamorfosis entre un hombre y un chivo, y tenía como el cuerpo de hombre, pies como de cabra y una cabeza de cabra, y Más o menos así se, como tipo Baphomet. sí, 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 Ah, ya. y se decía que en la noche salía de esta cueva y lo que hacía era como hacer diferentes fechorías y el tipo salía en la noche, raptaba mujeres, golpeaba a hombres, mataba gente, robaba cuestiones y las llevaba a su cueva. Incluso hay como diferentes relatos que dicen que hay gente que se trató de adentrar ahí como para vencerlo, pero como que no pudieron, y sí que no me falla la memoria. Pero eso, y es bastante interesante, y yo siempre me acuerdo cuando era chico, estaba por Valpo, me cagaba de miedo porque decía, ay, si sale el chivato, ¿qué va a pasar? Pero eso. Otro tema también que pasa con las leyendas es que
O sea, no es otra cosa, sino que de algo que hemos estado hablando que normalmente siempre se usan para justificar ciertas situaciones que son bastante polémicas. Acá donde yo Sí. vivo, en la sexta región, específicamente en la ciudad de Santa Cruz, en el Valle de Colchagua, Eh, existe... eh, Santa Cruz tiene como bastante extenso en territorio rural, por así decirlo. Y, y uno de estos lugares que se le llama Apalta, está el Cerro de Apalta. Y durante muchos años ese cerro se quemaba durante el verano. Y siempre habían incendios forestales. Y de ahí salió una leyenda que una señora vivía en el Cerro de Apalta y llegaron, no sé, po, unas personas que habían, no sé, pues comprado y la señora tenía el terreno, era una toma. Entonces llegaron estos caballeros, estas personas a echarla del terreno que habían comprado. Entonces lo que hicieron, la vieja como que, la vieja, la señora maldijo a estas personas ujú. y les dijo que por haberla echado de su hogar, se iba a quemar todos los años ese terreno Ut- durante ese periodo del año. Y sí, pasó varias veces, varios años se ha quemado el cerro, pero ahora ya no se quema, pero ¿por qué? Ahora el cerro está lleno de viñas y de viñedos, porque la Ah, zona de acá de Colchagua eh, está muy relacionado con la vitivinicultura. ujú. Y entonces, ¿a qué voy yo? Que esta leyenda justifica los actos de muchas empresas. O privado, sí, o privado ya. Sí, porque uno bien sabe que en lo, uno no puede talar árboles de cualquier lado. Está totalmente prohibido e ilegal. Sobre todo cuando Algunas hablan. especies son protegidas, po, Sí, ¿no? po, sobre todo porque son árboles nativos. Ujú. Y entonces, ¿qué hacen muchas de estas empresas? Y que es algo real, no estoy no estoy sesgado ni nada por el estilo, pero es algo que sucede lamentablemente que muchas empresas privadas queman estos lugares porque no pueden talar, po. Y entonces, al quemarlo, normalmente el Estado lo subvenciona con algún seguro, no sé, y les da dinero por las pérdidas, entre comillas. Y después plantan, en este caso plantaban viñedo. Mm, Y, y por eso era que se quemaba el cerro de Apalta. increíble. Sí, pero igual, o sea, sí, son cosas como para explicar sucesos que ocurren, que muchas veces como que, o por lo menos como los mitos más populares tratan de explicar como sucesos de como una naturaleza un tanto más como macabra, por así decirlo, pero igual todo esto, yo creo que todos estos mitos y leyendas nacen en parte también para explicar cosas que nosotros no sabemos como humanos Ujú, y que tratamos de explicar de alguna u otra manera y aferrarnos a algo para por lo menos tener con qué defendernos a eso desconocido. Que igual es interesante pues, y que te genera como, no sé, por lo menos a mí me choca mucho este tema de los mitos y es encuentro muy interesante. ¿Tú qué opinas, Pato? O sea, opino cosas parecidas. Eso sí, quería como también tocar otro tema respecto a los mitos. Y aquí ya saliendo de América y volviendo a mi zona de confort eurocentrista, hay mitos que también terminan utilizando como para, ¿cómo se puede decir? Desprestigiar cierta época. Creo que aquí ya me vas a entender un poco más a lo que me mm, refiero, como puede ser con el tema de la Edad Media. Eh, Como por ejemplo un mito que se tenía de la prima nocta, que para el que no la conoce, es que cuando vivíamos, o sea, en este mundo se vivía en el feudalismo, donde había un señor feudal, y este tenía como, tenía subordinados que eran sus siervos. Si un siervo se llegaba como a casar con una mujer, este tipo, o sea, el señor feudal como que decía: hola, mijito, ¿con qué trajo Minita? Bueno, me la presta un poquito, yo se la pruebo y se la devuelvo. Durante la primera Entonces, noche de de su vida como casado. exacto.
Entonces se utilizaban como ese tipo de mitos para desprestigiar una época y eran ya escritos que se realizaban, no sé, en el Renacimiento. Muchos historiadores, escritores renacentistas terminaban perjudicando a la época medieval. Eh, También hay otros mitos que son como más, no sé, chistosos, que con, no sé, el Habemus Papam. De hecho, hoy día en una clase que tuve de medieval, el profesor lo dijo y yo, cuando apenas lo dice, yo ya me estaba riendo porque es como... eh, el Habemus Papam es cuando se La picardía del chileno. el cartel chileno, es cuando se nombraba como, o se oficializaba un papa. Entonces ahí ya vemos papá y listo, el tipo era papa. Pero se dice que antiguamente, cuando decían el habemos papá, hacían sus tocaditas de testículos para comprobar si el tipo era hombre. Porque parece que hubo un caso donde hicieron eso y al final era una mujer. Entonces como, pero no sé, ese tipo de como mitos que se pueden generar dentro de la historiografía son como igual interesantes porque onda, también puedes demostrar a veces como lo frágil que puede ser las fuentes que uno pueda leer o así. Porque, no sé, la prima nocta, cuántos años, cuántos siglos se debió haber creído que eso en realidad ocurría cuando en realidad no era. O también, Espérate, ¿no? di- ¿Mm? disculpa, Pato, que haciendo un inciso de la prima nocta, que si bien era un mito que se extendió mucho en esta época de la Edad Media debido a los señores feudales, cabe recalcar, según mi conocimiento general, que en la época de la colonia, muchas veces en Chile, los señores de los fundos sí abusaban muchas veces de las mujeres de los peones. Y, y esto es más, un poco más verídico. Y sí hubieron casos en que cuando el peón tenía a su esposa, el que tenía el derecho a la primera noche era el señor del fundo. Así que es un pequeño inciso. Sí, pues sí, de hecho, no sé, lo que se vino a hacer acá en América, la encomienda, es una como copia del feudalismo. O sea, está muy estrechamente relacionado a eso. Al vasallaje, Yes, o sea, sí, sí. Eh, Aunque el vasallaje era más como entre rey y no sé si decir sirviente, pero no era como tan señor siervo. eh, Porque acuérdate que también está, no sé, está el tratado de vasallaje, que no era lo mismo que, por ejemplo, cuando un siervo o un señor feudal obtenía un siervo. Porque aquí mm, era como, no sé, a ver cómo decirlo. En el vasallaje era como de manera mutua, porque hacían juramentos, uno se decía, ya yo juro lealtad ante ti, te venía el gesto de la mano, el beso también, eh, y esas cosas. Pero, a ver, había otro mito que era como mucho más feo, que era, no me acuerdo cómo era, aquí ya estaría como eh, chamullando un poco, pero era que el señor feudal, no, era de que le quitaba como la piel a sus siervos. No sé si tú te acordáis o si escuchaste algo así. más o menos. Y no sé, como que muchos mitos son de verdad, tipo, el señor feudal hacía tales atrocidades aquí y allá, cuando en realidad no era como tan así. O sea, no estoy defendiendo al señor feudal así a muerte, sino que simplemente digo, El patar de uno de los cuantos en la cuenta que quieren volver a la época medieval, ¿no? me Lo pillaron, denuncio, lo denuncio. que vuelvo al feudalismo, funcionaba. Pero no sé, eso quería como complementar con el tema de la mitología. Mm. Es que la mitología se puede ocupar en muchas cosas, como tú dices, en explicar algunos inicios, orígenes, explicar cosas que no podemos hacerlo mediante, no sé, la ciencia o mediante documentos. Sirve para asustar a la gente o para advertir de ciertas cosas. Sirve para dar Sí. inicio, no sé, heroicos a otras, para desprestigiar. O sea, la Justificar mitología también literalmente, o excusar. justificar, se utiliza para todo la mitología. Ujú. Entonces como literalmente es un mundo totalmente enorme y,
Y también muy cambiante, porque como dicen, va cambiando a medida que pasan los años, a medida que pasan los siglos. Otro dato chistoso, o sea, Ujú. chistoso entre comillas, No, que bueno, ustedes saben lo que pasó con los aztecas cuando llegó Hernán Cortés, ¿o ¿no? no, Ya ve, Sí, creo, sí. sí. Ocurre que los aztecas tenían una leyenda o mito, no sé exactamente, que, bueno, más un mito porque está más relacionado a los dioses. eh, que dos de sus dioses, que era Quetzalcoatl o Ujú. Quetzalcoatl, que era una serpiente con plumas, que era un dios muy adorado por los aztecas. Y había otro que era Tezcatlipoca, si mal no recuerdo, que era como un jaguar. Y entre estos dos había una rivalidad. Y tras esa rivalidad hubo una batalla en la cual ganó Tezcatlipoca y Quetzalcoatl se fue desterrado de, de Tenochtitlan o bueno, de esa zona. Entonces, después cuando llegó Hernán Cortés, los aztecas, principalmente Moctezuma, no sé cuál, no sé si era primero, segundo, tenía un número después de Moctezuma, ya. que lo recibieron prácticamente como con flores y con celebraciones porque creían que Hernán Cortés era este dios que había sido desterrado y que volvía después como de un viaje espiritual y que venía como restaurado, como en su mejor momento. Y lo recibieron de tan buena manera que prácticamente cavaron ellos mismos su tumba y, y fueron conquistados y colonizados por los españoles a raíz de esta confusión. De- Increíble. Oye, de hecho busqué y sale, o sea, voy a leer. A la puerta tomó Moctezuma de la mano a Cortés y lo metió dentro de una gran sala, lo puso en un rico estrado y le dijo, en vuestra casa estáis, comed, Eh, descansar y haced placer que luego tono. No sé a qué se refiere con luego tono, pero literalmente el tipo lo trató como, no sé, como lo más grande que puede haber Ujú. bueno, en el imperio. Y después lamentablemente los aztecas fueron masacrados y todos saben lo que pasó. sí, todos saben lo que pasó. Y aparte de eso Ah, también murieron por enfermedades porque se sabe que la gente que venía de Europa traía enfermedades que acá la gente no estaba acostumbrada y muchos murieron y se propagaron muchas enfermedades. O al menos eso tengo entendido. No sé si estaré diciendo pura estupideces, pero bueno, el tema es que funaron, ¿no? Bueno, otro mito actual contemporáneo a nosotros son los buenos árbitros en los partidos de Chile, ¿verdad? Estoy muy enojado con los partidos de Chile. Ay, a los partidos de fútbol, los partidos de fútbol. En los partidos sí, de, en los partidos de la los Conmebol. partidos de fútbol, mijo. Increíble. La Es que Conmebol. no puede ser, como todos los Un partidos chiste. nos roban de alguna manera. ¿Cómo es posible? No, la selección ya igual, encuentro que está guateando ya. No, sí, Mucho no se puede hacer. yo creo que ya Sí. no vamos a ganar algo hasta quizá unas generaciones. Unas Ujú. generaciones más. Espero estar vivo para cuando ganemos el mundial. Bueno, al menos Bueno, podemos estar orgullosos de que vimos salir campeona dos veces a Mm. una generación y al menos con eso yo me siento más que pagado. No, pues, ahora vamos, se viene el 18, ahora hay que sí, disfrutar. pero bueno. Y ahora se viene el Sí, 18, hay que vamos. puro tomar porque después el gobierno nos quita el terremoto. No, pero Ese chiste de los Simpsons. muy bueno. No, pero eso, gente. Espero que cerramos por acá. Sí, yo creo que ya está bueno ya. Ya. Bueno, gente, espero que le haya gustado el capítulo de hoy de Cachistry Channel. De verdad estamos muy felices de que este sea el primer capítulo. em, y gracias por el apoyo que recibimos de ustedes, los seguidores. De verdad, muchas gracias por participar en elegir el nombre, porque nos gustó mucho hacerlos parte del podcast y que ustedes se sientan parte del mismo. Por eso, porque sin ustedes no existiría la cuenta. Muchas gracias. Qué bonitas palabras. Lo- Sí, hermosas Ujú. palabras. Así que Y eso, eso, eso. nos vemos gente, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Y cualquier cosa, no olviden que también pueden escribirnos en la cuenta para ver, no sé, Ujú. críticas o temas que quisieran escuchar.
entre eso. Beso en el poto. Nos vemos. Yo. Adiós.